Saludos, licenciada Doris Elizabeth. Empezaré a hablar sobre los tipos de afasia. Muy bien, sabemos que los tipos de afasia en sí son solamente seis. Pues hablando un poco en general de qué es una afasia. Pues las afasias es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje y puede dificultar la lectura, la escritura y expresar lo que se desea decir. La característica principal es la dificultad para comprender el lenguaje oral, escrito y para emitir sonidos de manera legible. Como mencionaba anteriormente, licenciada, uno de los 6 tipos de afasias es uno llamado afasia de Broca. Muy bien, pero en esta afasia podemos decir que predominan los déficits en los aspectos motores del lenguaje y de la escritura. Y en muchos casos puede llegar a trastornos más graves como de comprensión y de lenguaje. Y pues también ocurre lo que es una disminución de la fuerza motora o parálisis parcial, que afecta a un solo brazo o a una sola pierna del mismo lado del cuerpo. Y pues podríamos decir también de que esa parálisis que ocurre en el brazo afecta gravemente lo que es la expresión escrita. Ok, pero ¿en qué consiste la afasia de Broca? Pues esta consiste en la interrupción o pérdida del lenguaje verbal, en sus aspectos de expresión o comprensión, como resultado de una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo, en las zonas de coordinación del lenguaje. Y pues esto provoca que se observen también una pérdida leve en la agilidad articulatoria, pues, y esta es la que se encarga de la escritura. Ok, como segundo tipo de afasia tenemos la transcortical motora. En esta afasia radica la producción del habla, en especial a la hora de un discurso. Podríamos decir que es en la espontaneidad o en la organización de este. Y pues en esta afasia no suele presentarse dificultades en la comprensión del lenguaje, al igual que la producción de nombres o de lugares y personas o animales, podríamos decir. Y pues la afasia transcortical motora, esta consiste en la aparición de una sustancia blanca. Esto debido a una lesión, claro. Estas sustancias aparecen en el cerebro, pero para ser más específicos, en las regiones prefrontales y premotoras. Y las personas que la sufren tienen problemas para evocar palabras y dificultades en la comprensión. Pero, sin embargo, los afectados pueden repetir palabras y oraciones sin problemas, aunque no las entienden. Esta afasia es un poco similar a la de Broca porque está acompañada de alteraciones motoras afectando la realización de acciones motoras. La afasia número 3 que tenemos es la afasia de Wernicke. Esta afasia de Wernicke se caracteriza por un habla fluida, pero con un gran número de sustituciones y parafasias, junto con dificultades en la comprensión. Muchas veces la comprensión del lenguaje suele estar muy deteriorada, por así decirlo, pero en los casos más graves puede llegar a la incomprensión absoluta. Ok, ya hablando un poco de la afasia de Wernicke, pues ¿en qué consiste esta? Pues la afasia de Wernicke consiste en la incapacidad de repetir las palabras de las demás personas.
Este tipo de afasia, conocido como afasia receptiva o de comprensión, pues las causas de este trastorno se producen normalmente como consecuencia de accidentes cerebrovasculares. Ok, como cuarto tipo de afasia tenemos la afasia de conducción. Esta afasia es donde se ve gravemente perjudicada la repetición. Esta afasia tiene una comprensión casi normal, pero en los casos más graves la fluidez queda gravemente comprometida, y esto debido a problemas en la producción de palabras, convirtiéndose así en un habla de oraciones cortas. Pero ¿en qué consiste la afasia de conducción? Pues esta consiste en la incapacidad para repetir las repeticiones, y está un poco conectada con las afasias de Broca y de Wernicke. ¿Pero por qué? Porque una persona con esta afasia de conducción solo puede emitir de 3 a 4 o 5 palabras, y pues también genera una melodía más o menos normal, como dijimos anteriormente. Y pues las personas que tienen esta afasia tienen la escritura alterada, pero aquí la comprensión lectora aún se conserva. La afasia global, pues podríamos decir que la afasia global es uno de los trastornos del habla más severos, porque este incluye problemas de fluidez y de comprensión, y por lo que la comunicación está afectada gravemente y de forma muy estricta. En pocas palabras, la comprensión del lenguaje aquí es muy limitada, pues dado que tampoco pueden leer ni escribir las personas que padecen esta afasia global. Pero ¿en qué consiste esta afasia global? Pues podríamos decir que esta consiste en una disminución extrema tanto como de la comprensión como del habla, y pues muchas veces también se presentan lo que son dificultades en la expresión escrita. Esta afasia afecta a todas las modalidades del lenguaje. Ok, llegando ya a la sexta y última afasia, que es la afasia amnésica o anómica. Bien, aquí el problema de esta afasia radica en que la emisión del habla, la comprensión y la denominación de objetos se ven gravemente afectados. Esto ocurre aquí ocurre lo que es una alteración del aspecto semántico del lenguaje. Pero, ¿en qué consiste esta afasia amnésica? Bien, esta consiste en el olvido de palabras asociadas con objetos, animales o personas. Podemos decir que aquí también se puede tener problemas para entender palabras escritas. La persona con esta afasia presenta dificultades al encontrar la palabra que quiere decir. Un ejemplo sería olvidar al tratar de referirse a las tijeras como una herramienta para cortar el papel o el pelo.